Cuando uno ve un paciente con un síndrome coronario, dolor precordial, bueno, está la sospecha de síndrome coronario. ¿Qué es lo que trata de hacer? De estratificarlo por el electro, si es con supra, rápidamente cateterismo, y si no tiene supra, alteraciones en el electrocardiograma o biomarcadores, lo vamos a clasificar en anginas inestables, síndrome sin elevación del ST, y estos pacientes a todos les vamos a hacer un cateterismo si han tenido biomarcadores o electro anormal. Hay un grupo de pacientes, 7-10%, que tienen esto anormal, electro o troponina o las dos, y coronarias normales. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Le decimos, usted tiene coronarias normales, es un paciente de buen pronóstico. Nos quedamos tranquilos con este paciente. ¿Por qué? Porque la coronariografía es normal. Y no hacemos más nada, porque tampoco podemos hacer mucho con un paciente que tiene coronarias normales. Ahora, ¿es realmente buen pronóstico estos pacientes? ¿Son realmente buen pronóstico? Y acá vemos que cuando uno ve un cateterismo de un síndrome con supradesnivel del ST, más del 90% tiene lesión oclusiva, sin supradesnivel del ST, 25% tiene una lesión oclusiva, pero hay un 10% de estos pacientes que tienen un síndrome coronario, dolor, biomarcadores, electro y tienen coronarias normales. Y esto es un problema para nosotros. ¿Cómo se diagnostica en Minoca? Biomarcadores positivos, troponina sobre todo, evidencia clínica de infarto, al menos uno de estos marcadores, o síntomas de isquemia, o cambios en el electrocardiograma, o nuevo bloqueo de rama izquierda, nueva onda Q, nueva alteración de la motilidad regional, o evidencia de trombo en una cinecoronografía sin una lesión obstructiva, o en una autopsia. Y estos pacientes, ¿qué decimos que es no lesión obstructiva? Lesiones del menos del 50%, 40%. Esta es la definición de Minoca. Y con estos pacientes no sabemos mucho qué hacer. La etiología extensa, esto es de el consenso europeo de Minoca, es bastante extensa, pero uno los puede agrupar en causas coronarias, que habría que ver qué está pasando, trombos, erosión de placa, disección una disección coronaria que no produjo una lesión obstructiva, vasoespasmo, y después causas no coronarias, entonces, quizás dos muy frecuentes es la miocarditis y la cardiomiopatía de Takotsubo, pero hay otras causas. Pero, digamos, la idea es repasar algunos casos clínicos y ver si la tomografía, si la resonancia realmente son importantes de ser aplicados a esta población, o uno dice, no, mira, si tienen coronarias normales me quedo tranquilo y me sigo manejando como siempre. La tomografía es muy buena para descartar enfermedad coronaria. Este es un estudio multicéntrico, accuracy. Miren el valor predictivo negativo, 99%. Descarta enfermedad coronaria. Es normal, nos quedamos tranquilos, la ATC, que esto es normal, este es un europeo, también 97% de valor predictivo negativo. ¿Qué significa esto? Miren estos 4 pacientes. Vamos a ponernos de acuerdo en cuál de estos 4 tiene enfermedad coronaria significativa, coronarias anormales. Estamos todos de acuerdo que es en el B. Quizás muchos de ustedes nunca hicieron una angio-TC coronaria, pero todos están de acuerdo que esta coronaria es normal. Acá hay obstrucción, acá hay obstrucción, acá hay mucho calcio. O sea que es muy fácil ver, sin hacer la técnica, que esto es una coronaria lisa, normal, sin calcio, sin placas, y todo esto es anormal. Por eso valor predictivo muy alto. Detecta rápido el que es anormal. El problema es que cuando definimos anormalidad, nos vamos a pelear todos en qué grado de estenosis es. ¿Qué les parece acá? 70, 90, 80. Cada uno va a poner un nivel distinto de estenosis. Y entonces, cuando nos ponemos, bueno, es positivo en tanto, vamos a tener diferencias entre todos. Entonces, ¿qué va a pasar? El valor predictivo positivo con respecto a la coronografía es bajo. Bien, les quiero mostrar algunos casos clínicos de la importancia de evaluar bien estos pacientes. Este es un paciente Minoca, angina, factores de riesgo, cambios en el STT. Le hicimos un angio-TC, tendría que haber ido a cateterismo, trabajaba en nuestro hospital. Nos pareció que no tenía tanto riesgo, bueno, no entendíamos, quizás era una miocarditis. Empezamos con un angio-TC y miren lo que vemos acá. Una lesión significativa en descendente anterior. Claramente una lesión obstructiva.
la mandamos al cateterismo y miren la lesión. ¿Dónde está la lesión? No se ve la lesión, no hay lesión, no hay lesión, interpretación falso positivo de la tomografía coronaria, esto no se ve en el cateterismo, no se puede colocar un stent, la paciente con irregularidades. Vuelve a tener dolor coronario en la noche, al otro día se le hace un nuevo cateterismo y se le hace un IBUS y se encuentra una lesión significativa, severa, más del 70% en la descendente anterior cuando salía esa diagonal y se le coloca un stent. O sea que cuando el cateterismo invasivo dice que no es significativo, guarda que quizás haya que complementar con una técnica más invasiva tipo IBUS, OCT, angio-TC, para evaluar esas coronarias. Vamos a ver otro caso. Este es un paciente de 61 años, factores de riesgo coronario, hipertensión dislipidémico, se interna en otra institución también, troponina positiva. Y bueno, se interpreta el dolor como que era bastante coronario. Estas son la coronariografía de este paciente, coronarias normales sin lesiones. Como pensaban que bueno, había tenido una curva de troponina típica, se lo medica como tal, como si hubiera sido un síndrome coronario, y le encuentran una fístula coronaria a la arteria pulmonar, una fístula pequeña. Lo medican como si fuera un síndrome coronario, lo dan de alta, el paciente sigue con dolores después de la internación, toma isordil cada vez con más frecuencia y consulta a nosotros para vernos. Le pedimos una resonancia, le pedimos para descartar que no haya tenido un infarto por vasoespasmo y le pedimos un cateterismo para ver bien una tomografía para ver bien esa anomalía coronaria. Y miren lo que encontramos, acá vemos la fístula, pero miren lo que encontramos en la coronaria, en la descendente anterior. Una placa, ¿la ven acá esta placa? Una placa que comprometía bastante la luz, una placa blanda con un foco cálcico, ahí se ve, acá la vemos más, extendida, tenía relación con una diagonal, pero era una placa que preocupaba, que por lo menos estaba próxima al 50%. Se le hace un cateterismo para abordar de vuelta esta lesión, para ver qué estaba pasando, e ir con algo más definitivo, y lo que se encuentra, miren la lesión, cómo había progresado, esto, fíjense cómo había progresado, y claro, cuando ahora vamos a ver esta lesión, esta DA, empezamos a ver que hay algo que no está tan lúcido, que hay algo traslúcido, claro, con el diario del lunes podemos hacer diagnósticos de trombo, ahí que esto lo había marcado muy bien la angio-TC coronaria. Se le hace una OCT, y el OCT muestra una zona clara de reducción de la luz y una zona de disección y de placa ulcerada. Placa ulcerada con una reducción crítica de la luz. Esto es como tener todos creen en accidentes de autos, que hay en la ciudad, en Bahía Blanca, en Buenos Aires hay accidentes de autos. ¿Alguien tiene uno filmado en su teléfono? No, porque es muy poco frecuente. Bueno, esto es lo mismo. Uno nunca tiene un síndrome coronario progresivo, evaluado con tantas imágenes coronarias, en un paciente que está causando un cuadro agudo, de un síndrome coronario agudo. Así que bueno, nosotros consideramos que la angio-TC no fue un falso positivo, fue un verdadero positivo que nos estaba marcando enfermedad de pared y qué estaba pasando en ese vaso. O sea que, primer cosa, Minoca con la coronariografía invasiva, pero no es con la TC, el OCT o el IBUS. Esos son estudios complementarios que pueden definir mejor en muchos escenarios el grado de compromiso vascular. Y sabemos que la TC, las lesiones no obstructivas tienen valor pronóstico. Estas son las lesiones obstructivas, son los que peor les va. Pero este es un estudio muy grande, 15.000 pacientes, el CONFIRM Trial. Miren, los pacientes que tienen lesiones no obstructivas, tienen enfermedad, para esos les va peor, marca riesgo, o sea que hay que tenerlo presente. ¿Y por qué marca riesgo? Porque hay una serie de condiciones
placas de baja densidad, muy lipídicas, eso se asocia con síndromes coronarios agudos, remodelado excéntrico de la placa, el calcio spotty, que es el calcio que no está curado, el napkin ring, que es un signo de mucha placa blanda, son todos signos de alto riesgo y algo que está pasando en la pared. Todo esto es enfermedad coronaria, pero también puede estar la lesión en el miocardio. Y cuando vemos, esto es una serie de Minoka, fíjense que el diagnóstico más frecuente es miocarditis. Y para ver qué está pasando en el miocardio, tenemos que trabajar con algo que ya estuvieron hablando, digamos que es la resonancia que no solamente ve bien la función, sino podemos ver con el gadolinio, ver si hay fibrosis y ver qué está pasando en el miocardio. Hay distintos patrones, la isquémica es o subendocárdico transmural, y después hay diferentes patrones característicos de diferentes patologías, las miocarditis en general subepicárdico. Por ejemplo, acá tienen una mezcla de varios escenarios donde acá ven un realce típico de una endomiocardofibrosis, bien subendocárdico difuso en los dos ventrículos, la miocarditis típica subepicárdica, el infarto subendocárdico transmural, la amiloidosis que ya lo había dicho Jorge, anulación del pulso sanguíneo, subendocárdico y transmural, una sarcoidosis focal intramiocárdico, una miocardopatía hipertrófica, una enfermedad de Fabry y un aneurisma apical. O sea que el gadolinio nos puede dar pistas de qué estamos enfrentando. Este caso yo ya se los había mostrado. Chico joven, dolor precordial, troponina positiva parecido a una miocardopatía hipertrófica apical, que se confirma claramente en la resonancia con mucho gadolinio, o sea que probablemente este chico hizo alguna obstrucción en esos vasos alterados por la miocardopatía hipertrófica y generó una elevación de la troponina. Y acá, bueno, tenemos otro paciente, este es un paciente de 64 años, no tan joven como el anterior, con irregularidades en las coronarias, irregularidades. Y cuando vamos a la resonancia encontramos esto, una zona de edema con una distribución coronaria y un realce subendocárdico. El patrón subendocárdico habla de enfermedad coronaria, no tiene lesiones obstructivas, o hizo una placa, erosionó, hizo un pequeño émbolo, o hizo un vasoespasmo a ese nivel, pero ese patrón es típico de enfermedad coronaria, hay que tratarlo como tal, como si fuera una enfermedad coronaria. Y acá tienen otro ejemplo de un chico más joven, un Framingham score más bajo, sin lesiones coronarias, y cuando vemos esto vemos un patrón subepicárdico típico de una miocarditis. Esto es una miocarditis y tiene que ir con otro tratamiento. Ahora, las miocarditis, cuando hay realce de gadolinio, les va peor, tienen más riesgo de eventos cardiovasculares. Ese es un seguimiento, obviamente, de un centro de alto volumen, pero hay eventos, o sea que no es algo benigno tener una miocarditis. El diagnóstico que hacemos es con las imágenes de realce, las imágenes de edema y otras imágenes de T1 con una alta sensibilidad y especificidad. En varias series, la miocarditis es el 50% de los minocas en varias series. O sea que es un diagnóstico a tener presente y descartar. La otra cosa a tener presente es el tacopsubo. El tacopsubo tiene una particularidad, afecta la motilidad en general de los segmentos apicales y mediales, se acompaña de edema y no hay gadolinio importante, puede haber algo muy tenue, pero no hay gadolinio. Esto es bien típico de un tacopsubo y nos diferencia de una miocarditis. O, como en este caso que vemos acá, ¿es realmente un tacopsubo esto? Es muy parecido a un tacopsubo, tiene coronarias normales, parece un tacopsubo, tiene edema de los segmentos apicales, y cuando hacemos las imágenes del realce, vemos que tiene un realce subendocárdico, o sea que esto es un infarto, por más que tenga coronarias normales o no significativas. O sea que es muy importante poder definir esta tacopsubo o no, porque este paciente va con tratamiento para enfermedad coronaria, y acá ven bien el patrón subendocárdico de un pequeño segmento apical de una DA distal. Así que bueno, un poco cuando uno ve esto, ahora sabiendo que hay varios diagnósticos alternativos, ¿nos quedamos tan tranquilos? ¿Es de buen pronóstico? Y yo creo que uno tiene que
tratar de diferenciar los escenarios y uno va a hacer diferentes recomendaciones. Si el paciente tiene una miocarditis, ¿qué le va a decir? Le va a decir que va a limitar la actividad física, el ejercicio en modelos animales aumenta la replicación viral, o sea que por lo menos hasta que no aparezcan los signos inflamatorios y que el paciente no tenga limitación de los síntomas, le vamos a reducir la actividad física. Evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo la aspirina, que está asociada con mayor mortalidad en modelos animales. Y si el paciente tiene dilatación ventricular o disfunción ventricular, iniciar betabloqueantes e inhibidores de la ECA, porque un 10% de las miocardiopatías dilatadas vienen de una miocarditis previa. Vasoespasmo o enfermedad coronaria las vamos a tratar o con bloqueantes cálcicos, estatinas y todas las drogas que tienen que tener pacientes que tienen enfermedad coronaria. Tacopsubo mucho no vamos a hacer, estar alertas en la próxima situación de estrés. Y la miocardiopatía hipertrófica, sí, claramente, estratificar el riesgo, hacer el diagnóstico, ver a los familiares, pero cada escenario tiene un manejo distinto en cada uno de estos escenarios y en nuestros pacientes. Este es, digamos, el consenso europeo del 2017 propone esta forma para evaluar una minoca. Es decir, uno va a hacer un cateterismo, y evalúa si va a hacer una evaluación más avanzada, una UCT, un IBUS, un FFR en estos pacientes, o hacer un laboratorio, digamos, con más profundidad. El problema de esto, bueno, si esto es positivo, uno puede hacer el diagnóstico de minoca, y si esto no es negativo, no está confirmado, iría una resonancia o un transesofágico para descartar alguna causa de embolismo coronario. El tema de esto, de hacer una invasión invasiva y tomar la decisión en la sala es complicado. El paciente tiene un síndrome coronario, le hacemos el cateterismo, no encontramos lesiones coronarias. Muchas veces el IBUS necesita autorización, el OCT necesita autorización, se hizo en un contexto de agudo, por lo tanto no hay tiempo para preparar. Entonces, esto en general para nosotros es algo retrospectivo. Y nosotros lo que estamos trabajando en esta línea, a todos los minoca le hacemos una resonancia para descartar miocarditis, para descartar una miocardiopatía hipertrófica, pero aparte agregarle un angio-TC. Si la angio-TC es anormal, ahí sí vamos a ir a una forma invasiva coronaria si no se hizo. Quizás el médico hizo el UCT o el IBUS en el mismo momento que hizo el cateterismo, pero si no se hizo y el angio-TC marca algo de lesión coronaria, volveríamos acá. Y nosotros estamos trabajando en un protocolo diferente a este, pero sí me parece que hay que agregar no solo la resonancia, sino la angio-TC en estos pacientes, y eso es algo que no se está discutiendo. Bueno, conclusiones. La minoca se ve en el 10% de los pacientes con dolor precordial, troponina o electropositivo que vienen a la guardia o la unidad coronaria. Es algo bastante frecuente y es algo que nosotros no sabemos bien cómo manejarnos. Es importante diagnóstico exhaustivo porque hay muchas diferentes patologías que necesitan un manejo diferencial. UCT, FFR, resonancia, angio-TC, es el arsenal que tenemos para poder hacer diagnóstico de estos pacientes. Y si uno, digamos, de acuerdo al diagnóstico final, uno puede concluir que es un síndrome coronario sin lesiones significativas, tratamiento aspirina, estatina, sobre todo estatinas, miocarditis tiene su manejo habitual, Takotsubo, miocardopatías, cada uno con sus recomendaciones específicas. Pero es muy importante ser exhaustivos con el diagnóstico final. Muchas gracias.